Muy buenos días a todas las personas que se están conectando con nosotros. En breves minutos daremos inicio a este taller. Muy buenos días con todos y todas. Siendo ya las 10:04, vamos a dar inicio a este seminario. Primero, permítame extender el saludo. Mi nombre es Elvis García Torreblanca, soy el director general de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Y en primer lugar, quiero agradecer a cada una y uno de ustedes por estar aquí con nosotros en este nuevo taller especializado del Seminario de Finanzas Verdes con enfoque en cambio climático y biodiversidad 2023. Su presencia sin duda es para nosotros muy valiosa y desde ya agradecemos el tiempo que nos están dedicando en ser parte de este importante seminario. Además, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todas las instituciones y sus representantes que generosamente nos apoyan en la difusión de estos temas tan importantes relacionados con las finanzas verdes. Este seminario tiene como objetivo sensibilizar a los funcionarios de las entidades financieras públicas y privadas, hacedores de política y reguladores sobre aspectos claves de las finanzas verdes con el fin de acelerar la adopción de aspectos ambientales en la gestión estratégica y operativa de las entidades financieras. En esta oportunidad nos encontramos en la sesión número 1, denominada Incorporación de informes de sostenibilidad a las inversiones o carteras, incluyendo una introducción a los marcos de divulgación correspondientes al módulo 3, denominado Institucionalidad y Gobernanza de las Finanzas Verdes. Es importante mencionar que nuestra última sesión del seminario, realizada el pasado 26 de octubre,
fue todo un éxito y se contó con la presencia de más de 250 participantes. Es por ello que, con la finalidad de abordar más a profundidad los temas planteados en la última sesión, se está realizando ese taller especializado denominado Entendiendo el Task Force for Climate Financial Disclosures, TCFD, Oportunidades y Evolución. Durante el desarrollo de este taller especializado abordaremos en detalle el TCFD para discutir su importancia, su evolución a futuro y su conexión con las instituciones financieras a través de una explicación teórica y un caso práctico. Al respecto, es importante mencionarles que el Task Force for Climate Financial Disclosures es una iniciativa global que busca mejorar la transparencia en relación con los riesgos financieros del cambio climático. Fue creado en el 2015 y está compuesto por empresas, inversores y reguladores. Y su importancia radica en que ayuda a las organizaciones a identificar y comunicar de manera efectiva los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Al seguir sus recomendaciones, las empresas además pueden gestionar mejor los riesgos climáticos, tomar decisiones financieras sólidas y generar confianza en los inversores. Finalmente, les agradezco su atención y estoy seguro de que los conocimientos compartidos el día de hoy nos ayudarán a fortalecer nuestro compromiso con la sostenibilidad y promover una economía más verde. Permítanme entonces darles la bienvenida a este taller especializado del Seminario de Finanzas Verdes con enfoque en cambio climático y biodiversidad 2023. A continuación, les cedo la palabra a Fabián Garavito de la Frankfurt School para que continúe con el desarrollo del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Muy buenos días. Mi nombre es Fabián Gravito y en nombre del Frankfurt School of Finance and Management y el UNEP Center, les reitero la bienvenida a este taller especializado, Entendiendo el Task Force for Climate Financial Disclosures, TCFD, Oportunidades y Evolución. Como lo mencionó Elvis, en la sesión discutiremos acerca del TCFD en más detalle y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Les recordamos que las preguntas se irán recolectando en el chat. Y para el propósito de este taller, contamos con la presencia de Adrián Escacerra y Milena Giachi, quienes son consultores de sustentabilidad en SMS Buenos Aires. Ellos forman parte del equipo de SMS que ofrece asesoramiento para el desarrollo, implementación de estrategias de sustentabilidad y finanzas sostenibles, así como asistencia para la presentación y aseguramiento de reportes no financieros. Como firma de consultoría, auditoría y asesoramiento contable y tributario, SMS se destaca por ofrecer la más alta calidad de servicios a sus clientes, proporciona soluciones integrales en diversas áreas de la actividad industrial, comercial y de servicios. Ellos cuentan con una amplia experiencia en negocios internacionales y es firma miembro del SMS Latinoamérica, Red Internacional, miembro pleno del Forum of Firms, un comité independiente del International Federation of Accountants. Me gustaría darle la bienvenida a Milena Giachi, consultora de sustentabilidad de SMS. Ella cuenta con amplia experiencia liderando proyectos de medición de huella de carbono de eventos y empresas de diversos sectores y niveles de complejidad, detección de oportunidades de mejora y capacitación a clientes sobre cambio climático, huella de carbono y buenas prácticas ambientales, entre otras. También cuenta con experiencia en consultoría de sustentabilidad para organizaciones públicas y privadas, participando en diversos proyectos que incluyeron el diseño e implementación de estrategias de sustentabilidad, la elaboración de reportes ESG y el acompañamiento a clientes en la implementación de sistemas de gestión ambiental y eficiencia energética bajo normas ISO 14001 y ISO 5001. Ella también cuenta con amplia experiencia liderando proyectos de medición de huella de carbono de eventos y empresas y se encuentra finalizando la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica de Argentina. También quiero darle la bienvenida a Adrián Escacerra, quien es analista de sustentabilidad y finanzas sostenibles en SMS. Él cuenta con una amplia experiencia en temáticas relacionadas con la sustentabilidad, incluyendo emisión de opinión de segunda parte para etiquetado verde y social de bonos, análisis de cartera de inversiones, aseguramiento de huella de carbono y divulgación de información no financiera. Participó del proyecto Identificación de usuarios y diseño de marcos de reportes para el desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles del Gobierno de México. Él es contador público de la Universidad de Buenos Aires y ganador de la beca UACIT de la Universidad de Buenos Aires para participar en el proyecto
reporte integrado en empresas argentinas, análisis contable en el contexto latinoamericano. Sin más preámbulo, les reitero la bienvenida y les cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por la presentación y la invitación. Hoy vamos a estar hablando un poco de diversas cuestiones, específicamente del TCFD que nos convoca hoy, y entender un poco de qué se trata, cuáles son las oportunidades y hacia dónde está evolucionando, cuáles son las tendencias a futuro. Si querés pasar, Adri. Ahí va. Teniendo en cuenta que es un documento sobre el cual habla de los riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático, creo que era pertinente y nunca está de más hablar un poco de qué es el cambio climático, como pequeño contexto de introducción, que muchas veces todos lo conocemos o escuchamos hablar cada vez más de lo que es, pero bueno, hay ciertas cuestiones, digamos, que muchas veces se suele confundir, entonces, como para empezar todos en la misma página, es un fenómeno complejo, global justamente, que se refiere a los cambios significativos y a largo plazo que se dan en los patrones climáticos de la Tierra. Tiene diferentes efectos que afectan tanto al medio ambiente como a la sociedad, pero bueno, no solo el cambio climático, sino el calentamiento global y el efecto invernadero son tres conceptos que van de la mano, pero muchas veces se confunden. Entonces, como para esclarecer un poco, el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Son estos gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros, son una clase de gases que actúan como una especie de manto alrededor de la Tierra, como pueden ver en la imagen, atrapando el calor del Sol y causando un aumento en la temperatura promedio de la Tierra. Estos gases que retienen el calor y mantienen una temperatura es algo que sucede desde siempre, que es natural, y que esa temperatura es necesaria para el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces el efecto invernadero, digamos, es algo que sucedió siempre y está bien que suceda, porque si no, no existiría la vida como la conocemos. La energía solar, como pueden ver en la foto, atraviesa la atmósfera, parte de esa energía y de esa radiación es absorbida en la superficie del planeta y otra es reflejada. De esa parte de la radiación reflejada, una pequeña parte es retenida por los gases de efecto invernadero, que justamente actúan como este manto, y otra que vuelve al espacio. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Justamente el problema es que a partir de la actividad humana comienza esto que se llama el calentamiento global, que justamente es el incremento a largo plazo de la temperatura media del planeta, debido justamente a la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, que son estos gases manto, en gran escala o en gran medida. Entonces, el manto se va haciendo cada vez más grueso, hay cada vez más gases, por lo cual es más la cantidad de radiación que queda retenida en la Tierra y que no puede salir, y por eso, digamos, se crea este calentamiento o este efecto invernadero acelerado. Y esto se da, por ejemplo, por la quema de combustibles fósiles, deforestación, ganadería intensiva, digamos, hay un montón de causas que, que son parte, digamos, del incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Con un nivel elevado de gases en la atmósfera, se retiene más calor y lo que hace es dañar el equilibrio natural y aumentar la temperatura media de la Tierra. Entonces, a medida que se aumenta esta concentración de gases, se eleva la temperatura media, vamos a tener a largo plazo efectos sobre el clima. Y justamente esa aceleración del calentamiento global y esas consecuencias del efecto invernadero es lo que conocemos, digamos, como el cambio climático, que sería la variación en el estado del sistema climático terrestre. Es decir, a través de este efecto invernadero que se da el aumento de las emisiones y los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura media, obviamente vamos a ver consecuencias. Entonces, el cambio climático es el calentamiento global acelerado, junto con todas las consecuencias que se dan, que creo que
en la realidad que vivimos hoy en día estamos plagados de noticias sobre estas cuestiones y los efectos y las consecuencias que trae. Si pasamos a la siguiente filmina. Un poco de contexto también de por qué se empiezan a hablar de estas cuestiones y el cambio climático de repente es tan importante. Si bien es una problemática que viene hace tiempo y las consecuencias se empezaron a notar, fue difícil que se empiecen a tomar acciones concretas y a gran escala, dado que todo lo relacionado con el ambiente nos interpela a todos y es algo a nivel global. Bueno, en 2015 se empiezan a hacer ciertas reuniones o ciertas cuestiones para decir, ok, esto ya es impostergable, hay que empezar a tomar acciones en concreto, y de ahí surgen, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien no son vinculantes, es donde se empiezan a poner en tema no solo cuestiones climáticas, sino un montón de objetivos en los cuales se dicen, ok, de la manera en la que estábamos viviendo no podemos seguir porque vemos que va a ser inviable y se generan un montón de problemáticas. Entonces, los países se ponen de acuerdo y crean esta agenda al 2030 para decir, bueno, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para llegar a ciertos objetivos en materia ambiental, social y de desarrollo económico. Entre ellas está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que justamente es acción por el clima, o sea, se denota como un tema importante y de los más cruciales, el cual el objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces se empieza a poner en agenda. Y luego, digamos, se crea en la COP21, existe el Acuerdo de París, donde es específico, digamos, para tratar los efectos y luchar contra los efectos del cambio climático, donde lo que se plantea, digamos, es aspira a reforzar la respuesta mundial a la amenaza de cambio climático, manteniendo el aumento global de la temperatura, que es lo que vimos recién, durante este siglo muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a niveles preindustriales. En lo posible, preferentemente manteniendo el aumento solo a 1,5 grados por encima de niveles preindustriales. El acuerdo también lo que aspira, digamos, es a reforzar la capacidad que tienen los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad, digamos. Este acuerdo es un tratado sobre cambio climático, como dijimos, que es jurídicamente vinculante, que fue adoptado por 196 partes o países, digamos, que forman parte de la COP21, y justamente el objetivo es limitar la aceleración del cambio climático. Ahora, para alcanzar este objetivo, los países se proponen alcanzar el máximo de emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr este planeta con un clima neutro o un clima aceptable para la vida y sin efectos tan adversos. La idea, digamos, como para que tengan un dato, varios especialistas consideran casi seguro que el 2023 va a ser el año más caluroso desde que haya registros. Desde junio que se vienen marcando récords en las temperaturas de cada mes. Octubre específicamente registró una temperatura global de 1,7 grados centígrados por encima del promedio en la era preindustrial, o digamos desde que se tienen registros de temperaturas. Entonces podemos ver que el cambio climático está afectando a todos los países, está alterando las economías nacionales y está afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos van cambiando, los niveles del mar suben, los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Lo importante, digamos, de estas cuestiones es que justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todas las iniciativas del Acuerdo de París se pueden trasladar, o sea, no son cuestiones que van a quedar solo a nivel macro y nivel de países, sino que la idea es que sea una acción conjunta de todas las partes
y en todos los niveles para poder llegar a esos objetivos. Como dije antes, es algo global y que nos afecta a todos. Entonces, cada parte o cada grupo puede aportar a su manera, mismo las organizaciones o cada empresa, desde su nivel y su alcance, puede aportar a estos objetivos o al cumplimiento y a la mejora en las cuestiones climáticas. Por eso estamos hoy, y digamos, uno de los documentos que ayuda a todas estas cuestiones para poner sobre la mesa las cuestiones climáticas a nivel de organizaciones es el TCFD, que vamos a hablar ya directamente de qué es, qué significa y qué implica. Así que le cedo la palabra a Adrián. Bueno, muchas gracias, Mile, por esa introducción, por esa información tan precisa. Muchas gracias a todos por participar y al Ministerio por invitarnos a dar esta charla. Y como decía Mile recién, em, hace un tiempo ya que se está viendo el tema del cambio climático como uno de los desafíos fundamentales de nuestra época. Es algo que va a requerir mucho esfuerzo, mucho trabajo en conjunto y mucha información de, de temas, ya sea de manera voluntaria o de manera regulatoria, de alguna manera hay que lidiar con esto. Es por eso que en el 2015 un conjunto de 32 expertos, representantes de sectores económicos, representantes de los mercados financieros, de distintas industrias, se juntaron y formaron lo que se llama el TCFD, es la fuerza de trabajo sobre revelaciones financieras relacionadas con el clima, para empezar a ver cómo todas estas temáticas tienen que empezar a impactar en el comportamiento y en la divulgación de las empresas. Como saben, como todos acá deben saber, uno de los roles fundamentales que tiene el mercado financiero es cuantificar riesgos para poder respaldar las decisiones económicas de los actores de la economía y poder garantizar de esa manera una asignación eficiente de capital. Es decir, que el capital fluya a donde tiene que ir y donde su eh, rentabilidad es mayor y donde sus riesgos son menores. Para esto es necesario que haya información de calidad, información pública y estandarizada para poder empezar a poder tomar estas decisiones a partir de la comparación de distintas empresas. Por eso, luego de 2 años de trabajo, en 2017, esta fuerza de trabajo pudo publicar su reporte sobre las recomendaciones de qué información tienen que empezar a publicarse, tienen que empezar a ser eh, primero medida y luego publicada por las empresas para poder garantizar estas asignaciones eficientes de capital con respecto a esta temática que hasta el momento no estaba siendo tenida muy en cuenta. Este reporte del 2017 es lo que solemos hablar cuando hablamos del TCFD. El TCFD en realidad es la fuerza, el grupo de trabajo, pero el reporte este es el documento marco que nos da las pautas de qué características y qué temas se deben tocar en la información corporativa para poder empezar a tomar decisiones racionales con respecto a esta temática. Las organizaciones que cotizan en bolsa, las que tienen deuda o acciones públicas hoy en día, deben informar a sus inversores todos los temas de gobernanza y de gestión de riesgos que tienen, con todos los riesgos materiales que puedan afectar a su rendimiento financiero. Esto es requerido por ley en todas las bolsas de todo el mundo, porque son los dos aspectos claves que van a afectar la capacidad de las organizaciones de crear valor a corto, mediano y largo plazo, y son los aspectos fundamentales que tienen que tener a su disposición los inversores para poder tomar decisiones racionales y poder de esa manera lograr que la economía en su conjunto crezca. Tiene que haber información pública, confiable, de calidad y verificable que respalde las decisiones económicas que se toman en la economía, que toman los actores. Y hoy en día ya todos lo sabemos, uno de los riesgos más importantes para los inversores es el cambio climático, ya sea por aspectos regulatorios, porque se vienen los plazos establecidos en el Acuerdo de París y en las distintas COP sobre qué temas se tienen que empezar a tratar y
qué operaciones tienen que empezar a regularse, ya sea por tema reputacional, porque los consumidores hoy en día son más exigentes con respecto al impacto que tienen las organizaciones que ellos deciden apoyar económicamente a través de sus hábitos, ya sea por filantropía de los inversores que están empezando a tener más consideraciones sociales y ambientales distintas, están teniendo un peso más grande que antes, que solo se consideraban de alguna manera los aspectos puramente financieros, o ya sea por la materialización de los efectos del cambio climático que hoy en día está teniendo. Gracias al cambio climático hoy tenemos temperaturas más altas, eventos climáticos más extremos, tenemos zonas que estaban en riesgo de sequía, en riesgo de inundaciones, ciudades enteras que debido a la subida del mar están en peligro de desaparecer o tener efectos muy importantes. Es decir, ya no son cosas que van a pasar en el futuro. Hoy en día, los efectos del cambio climático están teniendo efectos tangibles en las operaciones y eso está afectando los rendimientos económicos de todas las organizaciones de todo el mundo. Esto es así y es algo que hasta el momento hay poca información de cómo se puede empezar a medir, a cuantificar y a gestionar estos riesgos. Por eso es que se crea este documento para empezar a tener un marco teórico sobre qué información debe ser considerada y publicada, primero para rendir cuentas de las operaciones que están llevando a cabo las organizaciones y segundo para poder empezar a dirigir los flujos de capital, ya sea a la transición a una economía baja en carbono o a la resiliencia en caso de que no logremos mitigar estos impactos para poder enfrentar los efectos que van a tener. Y el cambio climático no es algo que, como antes se consideraba, afectaba a algunos sectores económicos. La gran mayoría de los activos de la gran mayoría de las organizaciones se ven afectadas directa o indirectamente por el cambio climático, ya sea por el propio lugar donde están, que se encuentra susceptible de inundaciones o sequías, ya sea a través de los cambios en la demanda. Por ejemplo, las compañías energéticas van a tener que empezar a transicionar a energías renovables porque la propia demanda lo pide por temas regulatorios o por incluso de alguna manera indirecta a los gestores de activos financieros. Por ejemplo, compañías de seguros están empezando a tener mayores reclamos de mayores siniestros por efectos climáticos extremos, como puede ser los seguros por sequías o los seguros por granizo, que antes que con los efectos del cambio climático están teniendo mayor tasa de siniestralidad y eso afecta a los flujos financieros porque hay mayor tasa de repagos que tienen que hacer hacia sus beneficiarios. Además, se ve viendo hace un tiempo ya un crecimiento normativo en requerimientos de información de sostenibilidad. Es decir, se tiene que empezar a publicar la huella de carbono, la gestión de residuos, la gestión de efluentes, etc. Pero hay una falta de cuantificación de estos indicadores de sostenibilidad en los efectos financieros de las empresas. Es decir, cómo estos indicadores de sostenibilidad que se tienen que empezar a publicar, gestionar, medir y mitigar, están teniendo efectos positivos o negativos en los ingresos, los activos, los pasivos de las empresas. Suele haber también una inconsistencia en la aplicación de prácticas de reporte. La misma organización puede cambiar de metodología, dado que no hay requerimientos, son voluntarios o no está bien normado todavía, puede cambiar la metodología año a año para reportar los indicadores que le convengan más en ese momento. Hay una falta de contexto porque se suelen publicar planillas, números, gráficos sin indicar ya sea en los desempeños pasados, en los objetivos que tienen o en comparación con otras organizaciones de estos efectos, de estos indicadores de sostenibilidad. Y hay una falta de comparabilidad entre organizaciones. Yo no puedo, dado estas distintas normativas, metodologías, etcétera, yo no puedo agarrar los reportes de sostenibilidad de distintas empresas y evaluar cuál tiene un mejor desempeño o mejor perspectiva a futuro, ya que son tan distintas las metodologías que no permite este trabajo. Es todos estos problemas que el TCFD viene a tratar de resolver de alguna manera.
Lo que trata de hacer el TCFD es normar, dar un marco base global para todo tipo de organizaciones y todo tipo de requerimientos jurisdiccionales para que haya una comparabilidad entre organizaciones en la información que publican, en la calidad de las mismas, en la forma en que se reporta, en la periodicidad en la que se reporta, para que los inversores puedan tomar decisiones a nivel global más racionales con respecto a esta temática que es la lucha contra el cambio climático. La adopción del TCFD tiene varios beneficios y varios desafíos. Primero, se empieza a ver eh, mayor transparencia y acceso a información de parte de los inversores y esto puede llegar a mejorar los flujos financieros que tengan las organizaciones que empiezan a reportar esta información. Permite mejorar la gestión de riesgos y oportunidades porque al traer ciertos temas a la mesa y obligarlos de alguna manera, porque el marco es voluntario, a medir, cuantificar y gestionar los riesgos, se empieza a tener una mirada más integral de toda esta temática y se empieza a mejorar la administración de las organizaciones. La idea no es solo medir por medir, sino que la idea de medir es poder ayudar en la gestión de la toma de decisiones de los administradores y eso ayuda en la toma de decisiones de los inversores. Hay un aspecto de mejora de reputacional y de confianza. Los consumidores y los inversores confían más en aquellas organizaciones que primero miden, gestionan, publican y publican información fiable y de calidad. Esto afecta, se han hecho estudios que esto afecta los hábitos de consumo de las organizaciones y esto puede poner eh, a la luz la mejora de desempeño que tienen las organizaciones. Esto se puede capitalizar en mejoras tangibles de flujos financieros y está empezando a ser requisito, no normativo, pero sí requisito para acceso a ciertos tipos de financiación sostenible, no necesariamente TCFD, pero el hecho de empezar a medir y publicar eh, información de sostenibilidad eh, es necesaria para acceder a, por ejemplo, créditos verdes, cierto tipo de financiamiento de organizaciones multilaterales, acceder a los bonos verdes sociales sostenibles de los que están empezando a ser aplicados en los distintos mercados de capitales, etc. Los desafíos que trae son los que uno espera. Eh, Primero tienen que empezar a identificarse y evaluarse los riesgos climáticos. Esto es algo que es bastante novedoso, no todas las organizaciones lo hacen, y es un costo extra que haya que empezar a medir, a cuantificar, a buscar una metodología para identificar, evaluar, priorizar y llevar todas las operaciones de la organización estos riesgos climáticos, porque encima los efectos de los riesgos climáticos son distintos en cada organización, en cada industria, con lo cual al no haber un marco normativo tan desarrollado o metodologías tan robustas, puede traer complicaciones de costos a corto y mediano plazo. Eh, Tiene que empezar a generarse datos específicos y comparables de información de sostenibilidad en general, pero específicamente de gases de efecto invernadero, son cada vez mayores los requisitos regulatorios sobre la divulgación de esta información. La Unión Europea está en este momento considerando un proyecto de norma para cobrar impuestos a la huella de carbono al momento de importar, o sea, en la frontera de la Unión Europea. Y esto empieza a requerir que ya para importar sea requisito medir tu huella de carbono por producto para poder, porque de otra manera no puede ni tratar de importar porque no se puede calcular la base imponible. Em, Requiere un proceso de integración de los riesgos en los procesos de gestión de la organización, o sea, se aumentan los costos de organización y gestión de la organización, ya que se tiene que considerar otro riesgo más y todos sus efectos transversales a lo largo de toda la organización. Y tiene una necesidad importante de actualización de un tema que no es tan conocido, no existen hoy en día tantas fuentes de información confiables y al ser algo bastante novedoso y en desarrollo requiere una actualización constante de parte de los miembros de la organización. Hoy en día TCFD, como dijimos, se publicó en 2017, en 2022, perdón, en 2023 publicaron su último avance del marco a 2022.
Aquí tenemos por sector, los sectores que más publican son aquellos que de alguna manera se ven más influenciados por requerimientos normativos hoy en día sobre temas de sostenibilidad, que son energía y materiales y construcción, mientras que aquellos cuyos impactos son más indirectos, como medios y tecnología, no tienen tan avanzado el proceso de reporte bajo este estándar. Y si vemos en la región, vemos que Europa es líder mundial a nivel mundial en reporte esta información. Mucho puede ser por requerimientos normativos que ya piden información similar, con lo cual no es un costo tan grande empezar a desarrollar reportes bajo este marco. Y en América Latina nos estamos quedando bastante atrás, siendo bastante pocas las organizaciones que eh, tengan reportes de este estilo. Eh, Puede ser por falta de requerimiento regulatorio. Hoy en día solo 2 países de la región tienen requerimientos regulatorios alineados con TCFD. No necesariamente piden que sea bajo el marco, pero sí alineados con los principios, que son Brasil y Colombia. Y Brasil y Chile son los mayores mercados donde se está reportando bajo este estándar. Las recomendaciones siguen la siguiente estructura. Primero, se creó el reporte con las recomendaciones para todas las organizaciones, con reportes recomendados para todos los sectores, y además han creado guías adicionales para 4 sectores que han identificado que tienen gran incidencia en los 3 factores de riesgos físicos y transición hoy en día, que son los factores bajo los que tienen incidencia son las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso energético y el uso de agua. Y eso la llevó a la conclusión de que estos 4 sectores, que son energía, específicamente petróleo y gas, carbón y empresas eléctricas, transporte, todo tipo de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y de personas, materiales y construcción y agricultura, se ven tan incididos por esta temática que requieren divulgaciones extra para poder satisfacer de alguna manera las necesidades de los inversores. ¿Qué características tiene la información que pide el TCFD? Que tiene el reporte. Primero, es adoptable por todas las organizaciones, si bien fue diseñado para organizaciones de capital o que tengan deuda pública, es decir, aquellas que cotizan en la bolsa. Todas las organizaciones del sector público y privado pueden adoptar las recomendaciones del TCFD. Debería ser incluido en los informes financieros. El usuario final de este tipo de información son los inversores. Ese es el público para el que fue diseñado, con lo cual debería publicarse junto con los otros reportes que van orientados a ese sector, que son los informes financieros bajo los estándares internacionales de información financiera, si son los que se aplican, o los US GAAP, por ejemplo, en Estados Unidos. La idea está diseñado para que se publique información útil para las decisiones de los inversores y que tengan visión a futuro sobre los impactos financieros. Es decir, no les interesa tanto el rendimiento pasado, como sí puede ser en muchos temas de aspectos financieros, sino que se empiece a hablar de los posibles efectos futuros y la posibilidad de que esos efectos se concreten para poder tomar decisiones de manejo de capital. Y se hace especial atención en los riesgos y oportunidades relacionados con la transición a una economía de bajas emisiones de carbono. Se puede decir que fueron optimistas y apuntan al escenario más optimista del Acuerdo de París, donde el aumento de temperatura a nivel global es solo de 1,5 grados, que eso requiere una transición masiva de la economía a lo que se llama una economía baja en emisiones de carbono. Y lo que trata el TCFD es de apuntar a los riesgos y oportunidades relacionados con esa transición. Puede haber otros riesgos y oportunidades que tienen que ver con la resiliencia, es decir, con la capacidad de aguantar los impactos que tiene el, el cambio climático, pero no hace tanta atención en esos tipos de riesgos y oportunidades porque trata de apuntar a que las organizaciones transicionen en vez de simplemente hacerse resilientes.
Cuando habla de la implementación de estos reportes, primero habla del alcance, anima a todas las organizaciones con deuda o capital público que publiquen bajo estos estándares. Idealmente todas las organizaciones con fin de lucro deberían publicar, pero bueno, anima a todas las organizaciones que coticen en bolsa y especialmente hace énfasis en aquellos gestores o propietarios de activos financieros, es decir, los planes de pensión, los fondos y fundaciones, organizaciones de seguros, instituciones financieras. Ellos son los que tienen que empezar a publicar esta información en visión del grupo de trabajo, ya que ellos son los grandes traccionadores de estos cambios en la economía. Si la organización que dirige los capitales empieza a querer publicar esta información, va a empezar a requerir la información de sus inversiones, de donde ellos invierten su dinero, y eso va a empezar a generar una atracción en toda la economía de la consideración de estos temas. La ubicación dice que como los usuarios de los reportes de TCFD son los mismos inversores y accionistas que leen los estados financieros generales, debe publicarse junto a estos estados. Idealmente, los mismos estados seguirían los principios y criterios que pide el TCFD, y trata de alguna manera de abarcar a todos los sectores y jurisdicciones. Por eso no establece métricas o objetivos específicos, sino que habla de grandes principios que deben ser abordados con la materialidad de los inversores. Es decir, un tema debe ser reportado si su error u omisión tiene la capacidad de alterar las decisiones que tomarían los inversores al momento o potenciales inversores al momento de designar los flujos de capital hacia una organización. Esto quiere establecer una línea de base a nivel global que esté sujeto a los controles, a las regulaciones de cada jurisdicción. Es decir, debe ser complementario y mínimo, dejando la oportunidad de que cada jurisdicción tome estos criterios como básicos y sobre eso construya mayores criterios de divulgación. Y especifica que al estar sujeto a la misma materialidad o importancia que los estados financieros, temas de gobernanza y de gestión de riesgos suelen estar incluidos, o deberían estar incluidos, ya que todos los mercados de capitales hoy en día piden información sobre esas temáticas, pero no por eso, no porque ya sean incluidos en requerimientos normativos, debe olvidarse el tema de cómo la gobernanza y la gestión de riesgos afectan los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y que si bajo esa materialidad la organización decidiera que temas de estrategia y de métrica no son materiales y no deben informarse en los estados financieros generales, se debería designar un reporte por separado, porque estos temas son tan importantes y su diversificación tan difícil, es decir, es tan complicado invertir en sectores que no se vean afectados por el cambio climático, que las organizaciones deben, eh, por default, deben informar sobre la estrategia y las métricas que tienen a nivel de cambio climático, aunque no tengan sobre otros temas de sostenibilidad. Y deben publicarse en un informe aparte. Establece 7 principios para una divulgación eficiente, es decir, toda la información que se publique bajo el estándar TCFD debe cumplir con estos temas. Primero, establece que se debe presentar información relevante, es decir, se debe presentar toda la información sobre el posible impacto de riesgos y oportunidades relacionados con el clima, sobre la estrategia, los negocios, las inversiones, las declaraciones financieras y los flujos de dinero de la organización. No tiene que publicarse información irrelevante, tiene que tener el nivel de detalle adecuado con información a corto, mediano o largo plazo, y puede incluir información sobre impactos crónicos y graduales o graves y bruscos, y su cuantificación cuando sea posible.
Los reportes deben ser específicos y completos, deben dar una visión completa de la organización, su exposición a los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, los posibles impactos que pueda tener y la naturaleza y probabilidad de estos impactos. Debe incluir información histórica y futura y una explicación de la definición y alcance de la información cuantitativa si lo hubiere. Deben ser claros, equilibrados y fáciles de entender, es decir, deben ser lo suficientemente detallados como para que el lector entienda de qué se está hablando, y debe haber un equilibrio entre la información cuantitativa y cualitativa, explicaciones directas y términos explicados o definidos para que cualquier lector pueda entender de qué se está hablando. Debe haber consistencia a lo largo del tiempo. Esto tiene que ver con la comparabilidad interna, es decir, que los reportes de una misma organización sean comparables y pueda ver si hay una mejora o un deterioro en el manejo y gestión de los riesgos ambientales. Debe ser comparable con organizaciones del mismo sector, industria o de la cartera de clientes, es decir, yo debo poder dos organizaciones similares ver sus reportes y poder comparar su desempeño. Deben ser fiables, verificables y objetivos. Esto es muy similar a la información financiera de carácter general. Deben estar neutrales y libres de prejuicios. Y la información futura debe basarse en datos objetivos y metodologías claras y aceptadas por el mercado. Y los reportes deben publicarse dentro de los plazos previstos. Es decir, como dijimos, idealmente se publica junto con o en los mismos estados financieros, pero no debe variar su tiempo de publicación, porque el momento en que se publica y que se accede a la información es clave para la toma de decisiones de los inversores. Cuando habla de qué información debe ser incluida en los informes de TCFD, se hablan de 4 elementos claves, centrales, que sí o sí deben presentarse, obviamente, como dijimos, sin entrar en indicadores o información necesaria para cada uno. Tiene que hablarse de la gobernanza, es decir, cómo la organización, cómo están involucrados los órganos de gobierno y administración en los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Debe hablarse de la estrategia, es decir, qué impactos reales y potenciales se están teniendo en cuenta, eh, cómo se tienen en cuenta y qué objetivos se quiere lograr con cada uno. Se tiene que hablar de la gestión de riesgos, es decir, los procesos que se utilizan para identificar, evaluar, cuantificar y gestionar los riesgos relacionados con el clima. Y finalmente, las métricas y objetivos. Se debe hablar de qué métricas y objetivos específicos se tienen en base a la estrategia de los riesgos relacionados con el clima y cómo se mide ese desempeño, a través de qué métricas y con qué objetivos a corto, mediano y largo plazo. Acá tenemos las recomendaciones que hacen sobre cada uno de estos ejes. Cuando habla de gobernanza, habla que se debe describir la función de la administración a la hora de evaluar y gestionar los riesgos, y se va a hablar de los controles que la junta directiva lleva sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima, es decir, qué comités existen, cada cuánto se reúnen, qué tipo de información evalúan, qué políticas llevan, cómo eso se baja a las operaciones efectivas de la organización en el día a día, cómo se monitorea y supervisa ese progreso. Y cuando hablamos de la estrategia, se habla que se deben describir los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que se identificaron a corto y mediano plazo. Se debe incluir una descripción de qué consideran relevante, qué riesgos y oportunidades se identificaron, una descripción del impacto financiero que eso pueda llegar a tener en la organización y una descripción de los procesos para determinar el posible impacto y su cuantificación que se llevó a cabo. Se va a hablar de la planificación y eso cómo influye en los productos, servicios, la cadena de producción, las actividades que llevan a cabo para adaptarse o mitigar el cambio climático, las inversiones que llevan en investigación y desarrollo, los efectos que tienen en las operaciones, los costos e ingresos que pueden verse modificados por estos riesgos, por esta estrategia,
los gastos de capital que se van a llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo, las adquisiciones y ventas y cómo cómo se influye en la toma de decisiones de esas adquisiciones y ventas y el efecto sobre el acceso al capital. Es decir, si se ve condicionada la organización en su capacidad de adquirir capital por esta estrategia que lleva a cabo. Y finalmente tienen que describir la resiliencia de la información con respecto a los distintos escenarios de cambio climático que se tienen en cuenta hoy en día, cómo se podría haber afectado sus operaciones, sus flujos de fondos, y qué llevan a cabo para mitigar estos efectos si los consideran relevantes. Y ahora voy a dejar a Mile para que explique un poco sobre los riesgos. Gracias, Adri. Bueno, siguiendo, digamos, con estas cuestiones, estas recomendaciones, se habla mucho de los riesgos relacionados con el clima, que el TCFD lo que plantea es que es necesario contar con una categorización consistente de estos riesgos y las oportunidades de mejora que existan relacionados con el clima. Se establecen recomendaciones para tener este marco común en las declaraciones financieras relacionadas específicamente al clima, que sirven para animar a las organizaciones e incentivar a que puedan evaluar y divulgar los riesgos y oportunidades que sean más pertinentes a cada actividad comercial propia como parte, o sea, que no sea algo aislado, sino que sea parte de la preparación y la presentación de los registros financieros, digamos, anuales, como decía Adri anteriormente. Ahora, el TCFD propone o identifica los riesgos relacionados con el clima en dos grandes grupos, o en dos categorías. Los riesgos relacionados con la transición a una economía baja en emisiones, y por otro lado, los riesgos relacionados con los impactos físicos del cambio climático, que ahora vamos a ver, digamos, de qué se tratan. Los riesgos de transición implican que justamente la transición a una economía baja en emisiones de carbono pueden llevar grandes cambios. Es una transición que se va a hacer paulatinamente y que lo vamos viendo en los marcos nacionales e internacionales, que pueden llevar a cambios políticos, jurídicos, tecnológicos inclusive, y en el mismo mercado para poder abordar requisitos de mitigación y adaptación. O sea, no es solo una cuestión de bajar y reducir, sino mitigar y adaptarse también al cambio climático. Dependiendo tanto de la naturaleza, de la velocidad y el enfoque que se le dé a estos cambios, los riesgos de transición asociados pueden suponer, o muy posiblemente supongan, riesgos financieros y reputacionales de diferente nivel, según el caso, para las organizaciones. Los riesgos políticos y jurídicos es porque justamente es un tema que va evolucionando y cambiando todo el tiempo, entonces las acciones políticas sobre el cambio climático van a continuar evolucionando. Por eso, digamos, hay reglamentaciones que se imponen, tenemos diferencias, por ejemplo, Europa tal vez está más avanzado en algunas cuestiones y regulaciones que en América Latina no suceden, pero que posiblemente migremos a eso, porque depende también del contexto y del nivel de avance de cada jurisdicción. En general, digamos, de los riesgos o los objetivos se pueden situar en dos categorías: las acciones políticas que intentan limitar las acciones que contribuyen a los efectos adversos del cambio climático, es una cuestión más regulatoria de limitación, o justamente todo lo contrario, acciones y políticas que busquen promocionar e incentivar una mejor adaptación al cambio climático. El riesgo que esté asociado y el impacto financiero también de los cambios políticos, obviamente van a depender de la naturaleza y el momento en el que se lleven a cabo las acciones. También, bueno, está el tema de los riesgos jurídicos, como creo que todos saben. En los últimos años hubo un aumento en las demandas por litigios relacionados con el clima, con diversas organizaciones, entre las cuales, por ejemplo, de las razones y los motivos por los cuales existen estos litigios, se puede incluir la incapacidad o la falta de adaptación al cambio climático y la insuficiencia en la divulgación de los riesgos financieros sustanciales. Digamos, como que era una falta de comunicación que lleva a grandes consecuencias. Entonces, obviamente, cuando aumenta el valor de las pérdidas y los daños derivados del cambio climático, también es probable que aumente este riesgo de litigio o de riesgos jurídicos.
Después, bueno, obviamente el riesgo tecnológico, que tal vez es como el más fácil de reconocer o el más obvio, porque las mejoras o innovaciones tecnológicas que apoyen a la transición a una economía de bajas emisiones de carbono y que sean energéticamente eficientes, pueden tener un impacto significativo sobre las organizaciones, un impacto positivo. En las medidas que la nueva tecnología va sustituyendo a los sistemas antiguos, se puede alterar alguna parte del sistema económico, donde es como este proceso de mejora continua y de destrucción de lo nuevo sobre lo viejo. Al momento del desarrollo y la utilización de las tecnologías, siempre es la principal incertidumbre para evaluar el riesgo tecnológico. Después, bueno, tenemos los riesgos de mercado, que obviamente los mercados también se pueden ver afectados por el cambio climático en formas muy diversas y complejas, pero una de las principales formas en las que se puede ver afectado es a través de los cambios en la oferta y la demanda de ciertas materias primas, de productos, de servicios, porque los riesgos y oportunidades se van a tener mucho en cuenta en estos nuevos lanzamientos, en estos cambios de oferta y demanda. Y bueno, el riesgo reputacional, desde ya, que por todas estas acciones y esta convergencia de importancia del cambio climático, se reconoce como una fuente potencial de riesgo reputacional por justamente las percepciones cambiantes que tienen los clientes y los consumidores, este cambio de los consumos, o mismo de las comunidades, sobre cómo contribuye una organización a la transición a una economía baja en carbono, o justamente lo contrario, cómo aporta de manera negativa a las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero. Esos, digamos, en cuanto a los riesgos de transición. Y los riesgos físicos están más relacionados a cuestiones climáticas específicas, que pueden ser riesgos agudos o crónicos. Los agudos son los riesgos provocados por algún desastre particular, como puede ser la gravedad de los fenómenos atmosféricos extremos, como pueden ser inundaciones, huracanes, digamos, que se van haciendo cada vez más frecuentes y cada vez más graves. Y el riesgo crónico son aquellos cambios a largo plazo justamente en los patrones climáticos. Esto de el aumento de las temperaturas, que cada vez ya se mantienen, que pueden causar ciertos fenómenos climáticos extremos mantenidos. Justamente el riesgo agudo hoy se puede presentar como riesgo agudo, pero a largo plazo se transformaría, digamos, en un riesgo crónico. Por eso también es importante, digamos, atender los riesgos agudos o tomar conciencia y gestionarlos lo más posible, tenerlos en cuenta para que justamente no tener que llegar a esos riesgos crónicos o poder verlos de antemano. Y después, bueno, así como hay riesgos, hay oportunidades. Los esfuerzos que se realizan para mitigar y adaptarse al cambio climático también crean oportunidades para las organizaciones. O sea, se abre una brecha ahí de oportunidad, justamente por la eficiencia de recursos, el ahorro de los costos, la adopción de fuentes energéticas de bajas emisiones, el desarrollo de nuevos productos. O sea, digamos, todo lo que es riesgo conlleva a una oportunidad de mejora. Obviamente que las oportunidades van a variar dependiendo de la región, del mercado, del sector donde se trabaje. Digamos, no es que hay una respuesta mágica universal, sino que va a depender mucho del contexto, y eso es importante tenerlo en cuenta, como muchas veces con cuestiones ambientales es como, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y siempre depende de muchas variables, así que es un trabajo, digamos, justamente por algo es en conjunto. En cuanto a oportunidades, está la eficiencia de recursos, que hay un aumento de evidencia, digamos, de organizaciones que redujeron de forma exitosa los costos de operación, justamente por mejorar procesos, mejorar su eficiencia energética, del manejo de los recursos, cambiando maquinarias, también incluyendo una gestión más amplia de lo que es materiales, agua, residuos, y estas acciones pueden dar como resultado un ahorro directo. Después también se habla de que las cuestiones ambientales no son solo porque son lindas y están de moda, sino porque se pueden traducir en ahorros efectivos en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de las acciones. Todo lo que es innovación tecnológica está ayudando a que esta transición
hacia energías bajas en carbono sea posible. Todo lo que es, por ejemplo, tecnología de iluminación LED, tecnología de motores industriales, uso de otro tipo de energías, como puede ser la energía geotérmica, la oferta, digamos, de nuevas soluciones y la eficiencia, digamos, en todos los manejos de recursos. Después, en cuanto a las fuentes de energía, obviamente, para poder llegar a todos estos objetivos que estábamos hablando antes, los ODS, los compromisos, los países van a necesitar producir un gran porcentaje de energía empleando alternativas que no sean los combustibles fósiles, sino que sean bajas en emisiones, como pueden ser las energías renovables, energía eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear, los biocombustibles, digamos, hay un montón de soluciones dependiendo lo que se necesite, y buscar también formas para almacenar y capturar carbono, que puede ser una forma de reducir y mitigar emisiones. La tendencia, digamos, hasta estas fuentes limpias o menos contaminantes, en realidad, puede también significar una rápida disminución de costos, o tal vez a mediano o largo plazo, la mejora de las capacidades de almacenamiento y también para llevar, digamos, a este cambio de transición de adopción mundial de tecnologías más limpias. Que también se va a ver reflejado en el ahorro de costos energéticos anuales de las organizaciones. Después, en cuanto a productos y servicios, siempre relacionado a lo que es innovación y desarrollo, cuando se innovan los nuevos productos y servicios de bajas emisiones, pueden mejorar lo que es la posición competitiva, justamente por todos estos cambios de imagen de los consumidores, y también pueden capitalizar preferencias cambiantes de los consumidores, como puede ser, por ejemplo, empresas, organizaciones que midan y publiquen la huella de carbono de sus productos, que es algo, digamos, un poco tedioso, pero que puede presentar un cambio positivo respecto a otros competidores que no lo hagan, porque implica una buena gestión, o por lo menos el interés de gestionar esas cuestiones, o medidas de eficiencia también puede ser. Oportunidades de mercado, porque las organizaciones que buscan proactivamente oportunidades en mercado se pueden diversificar en las actividades y mejorar la posición para justamente una transición a una economía baja en carbono. Se puede acceder a nuevos mercados colaborando con distintos actores de la sociedad. Se pueden aprovechar nuevas oportunidades justamente en la suscripción o la financiación, como dijo Adri antes, de bonos e infraestructuras verdes. Y por último, también lo había mencionado Adri, el tema de la resiliencia, porque es muy importante hoy en día no solo como estar a la vanguardia y ponernos al día con el tema de las cuestiones climáticas, sino el concepto de resiliencia climática, que es que las organizaciones puedan desarrollar una capacidad en la implementación para responder al cambio climático, o sea, adelantarse a estas cuestiones y estos riesgos que existen para poder gestionar los riesgos de mejor manera, como puede ser capacidad para responder a los riesgos físicos y mismo los de transición. Si querés, pasa, Adri. Y bueno, acá digamos como una gestión relacionada con todo, obviamente todos los riesgos, las oportunidades van a llevar a impactos financieros con el fin de tomar decisiones. Se puede afectar, o sea, digamos, todas estas decisiones que se tomen y todas estas gestiones pueden afectar a la futura situación financiera de la organización, como se vaya a ver reflejado en los reportes. Si bien el cambio climático afecta a casi todos los sectores económicos, el nivel y el tipo de exposición que tenga cada organización y los impactos financieros y el impacto, digamos, de estos riesgos van a diferir según el sector, según la industria, la geografía, la organización, digamos, todo el contexto en el cual se encuentra la organización. Los impactos financieros, digamos, de las cuestiones relacionadas con el clima no siempre son claros o directos, y para muchas organizaciones identificar estas cuestiones, evaluar los posibles impactos y reflejarlo en los registros financieros puede ser todo un desafío, por eso, digamos, se crea este documento como una recomendación o guía de cómo se podría llegar a evaluar o las cuestiones imprescindibles a tener en cuenta.
Esto puede ser justamente porque hay un conocimiento limitado de los temas relacionados con el clima dentro de la organización. Después también la tendencia a centrarse principalmente en los riesgos a corto plazo, sin prestar atención a los riesgos que pueden surgir a largo plazo, que en cuestiones climáticas es muy importante, y también la dificultad de cuantificar los efectos financieros de las cuestiones relacionadas con el clima. Entonces, se recomienda, digamos, tener un análisis histórico, pero sobre todo con previsión a futuro de estos impactos, porque los escenarios, digamos, climáticos miran hacia adelante y no tanto con precedentes históricos. La idea justamente es la planificación estratégica y gestión del riesgo a futuro. Bueno, la idea es justamente entender cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos relacionados con el clima y de esa forma ver si esos procesos se integran en los procesos de gestión actual. O sea, la idea es que la gestión de riesgos tenga tres partes. La primera, que sea describir los procesos de identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el clima. Justamente lleva todo un proceso, o sea, no es que se va a hacer de un día para el otro, sino empezar a identificar cuáles son los efectos y los riesgos y los posibles impactos asociados a estas cuestiones. Después, una vez que estén identificados y evaluados, digamos, puede ser según la magnitud, a modo genérico, digamos, cualquier gestión de riesgo o cualquier evaluación de riesgos, el riesgo siempre es la probabilidad de que suceda y la severidad en caso de que ocurra, qué tan severo puede ser o no. Digamos, eso es una forma de cuantificar el riesgo, es decir, probabilidad por magnitud o por severidad, y en base a eso, la gestión se puede hacer justamente con los prioritarios, con los que sean más urgentes o con los que impliquen un riesgo mayor. Esto puede ser, digamos, ahora estamos hablando de riesgos climáticos, pero se puede extender, digamos, a cualquier tipo de riesgos, como puede ser, por ejemplo, identificar todo en una matriz de riesgos, en este caso, climáticos. Después, describir los procesos para gestionar, o sea, es decir, ok, ya los tenemos identificados, ¿cómo los vamos a gestionar? O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué oportunidades encontramos? Y finalmente, ¿cómo se integran los procesos? O sea, la idea es que no sea algo aislado, sino que esta gestión esté integrada dentro de la gestión de riesgos de toda la organización, de todos los tipos de riesgos. O sea, que forme parte crucial de la planificación estratégica y de la gestión de toda la empresa. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? A través de ciertas métricas que se puedan generar, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, por ser ingeniera, que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Entonces, primero hay que tener datos concretos y en base a eso ver qué hacemos con esos datos o cómo los mejoramos. Entonces, es importante entender cómo la organización mide y monitorea, o sea, no solo lo mide, sino cómo lo va a monitorear y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. El acceso a métricas y objetivos concretos permite justamente a los inversionistas y a cualquier parte interesada evaluar los rendimientos que tenga la organización relacionados con el clima, la capacidad de cumplir con obligaciones financieras, la exposición general a asuntos relacionados con el clima y el progreso que vaya teniendo la organización en la gestión o adaptación de estas cuestiones. Y también proporciona una base sobre la cual los inversionistas pueden comparar organizaciones dentro de un sector o una industria. Es decir, sirve como backup o como, sirve como backup para decir, ok, esto es lo que tenemos, así estamos, y sirve como prueba, digamos, para lo que se necesita. Porque uno puede contar muchas cosas, pero es importante tener, o decir, nosotros queremos hacer esto, pero si no tengo cómo demostrarlo, es difícil. Entonces, ayuda, digamos, a la confiabilidad y a la reputación, digamos, de la organización respecto a los inversores. Entonces, difundir las métricas utilizadas
para evaluar los riesgos y oportunidades, y también cómo es el proceso, o sea, es decir, tener indicadores de desempeño de cómo se van cumpliendo y además qué acciones concretas se están teniendo en cuenta relacionado a eso. Puede ser, por ejemplo, reportar los alcances 1 y 2, si es necesario alcance 3 de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto relacionado, alcance 1, 2 y 3 es relacionado a huella de carbono. Hay ciertos protocolos que definen los diferentes niveles o alcances. Alcance 1 y 2 son emisiones directas de la organización y alcance 3, por eso dice si es necesario, son emisiones indirectas, pero que son parte de la actividad de la organización, que bueno, nos llevaría a toda otra charla, que no vamos a ahondar hoy, pero para que tengan un contexto de por qué alcance 1, 2 y 3. Y además, describir los objetivos que tenga la organización para gestionar los riesgos y oportunidades y el rendimiento en comparación con los objetivos. Es decir, estos indicadores de rendimiento que se tengan de cómo se van cumpliendo con los objetivos y metas utilizadas. Si querés, Adri, pasan. Bueno, muchas gracias, Mile. Y con eso, de alguna manera, cubrimos todos los aspectos centrales que el TCFD pide a las organizaciones que empiecen a reportar sobre los aspectos relacionados con el clima. Esto es algo que, como dijimos, viene del 2017, ha tenido una gran difusión, especialmente en las economías más desarrolladas, en Europa, en Estados Unidos, en Asia también ha sido bastante difundida. Y lo que nos preguntan muchos ahora es, bueno, porque hay un panorama muy cambiante de organizaciones, de estándares, de criterios, y nos están preguntando mucho hoy en día, bueno, ¿y esto cómo sigue? ¿Cómo de acá en el futuro qué se va a utilizar? Obviamente futurología no venimos a hacer, pero estamos notando un proceso de convergencia de estándares y de criterios importante a nivel mundial. Hay un gran esfuerzo que se está llevando a cabo hoy en día. Y la Fundación IFRS, que aquellos que estén relacionados con las finanzas deberían conocer muy bien, es la organización que se encarga a emitir las normas internacionales de información financiera. Este año hace un par de años lanzó un board paralelo al de normas de información financiera o contable para emitir estándares de información de sostenibilidad. Y este año lanzó los primeros dos estándares, las NIF S1 y S2. La primera tiene que ver con requerimientos generales sobre información relacionada con la sostenibilidad, y la S2 tiene que ver con divulgación de información relacionada con el clima, cuya idea es que sean estados que se adjunten junto a los estados financieros de carácter general para cubrir las necesidades de los inversores. Y una eh, característica muy importante en este proceso de convergencia de estándares es que tomaron los principios, tomaron las características y tomaron el esquema de los ejes que toma el que publicó el TCFD junto con otros criterios, como por ejemplo el marco de reporte integrado que habla de capitales y creación de valor, etcétera, para esta publicación de estos estándares. Con lo cual, si uno ah, prepara sus informes corporativos siguiendo los estándares de las NIF S1 y S2, de alguna manera podría decir que ya está cumpliendo con los principios que pide el TCFD hoy en día con respecto a la información corporativa relacionada con el clima. Y esto se ve muy claro porque si uno va a la S1, ve el mismo esquema de 4 ejes centrales, que información que debe estar publicada con la materialidad de los inversores junto a la información financiera de carácter general. Se debe hablar de toda aquella información de gobernanza, de estrategia, de gestión de riesgos y de parámetros y objetivos que afecten la capacidad de los inversores de tomar decisiones relacionado con la sostenibilidad. Se sigue el mismo esquema, hubo un proceso de colaboración importante para que todos estos estándares y lineamientos empiecen a converger y empiece a haber menos reportes de distintos estilos y que se empiecen a concentrar la información que es necesaria en un mismo reporte. Si uno ve la NIF S2, que habla específicamente relacionado con el clima, no lleva a este esquema de los cuatro ejes como la S1, pero sí habla de
que se tiene que tratar de entender cómo la entidad mide, controla y gestiona los riesgos y oportunidades significativas relacionados con el clima y toma los criterios y las definiciones de riesgos físicos y de transición, de oportunidades relacionadas con el clima, de información relacionada con parámetros intersectoriales, que es lo que decíamos antes de que tiene que haber comparabilidad con empresas del mismo sector. Tiene que haber información sobre el despliegue de capital hacia estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y tiene que haber información de gobernanza, de estrategia, de resiliencia, de gestión de riesgos, etc. Son temas que se deben considerar y, si están disponibles, publicarse. Disculpen la celeridad con que traje el tema, pero no era la temática de hoy y estamos un poco cortos de tiempo, pero yo animo a todos los que les interesó el tema del TCFD, que les parece que es útil y relevante para los lectores de la información corporativa de las empresas, que empiece a considerar también los estándares NIF, porque van en la misma línea, y aquellos que ya estén acostumbrados a reportar bajo estándares TCFD van a poder, eh, van a tener una transición mucho más leve hacia estos nuevos estándares, que al tener la organización de la IFRS hoy en día detrás, eh, es probable que empiecen a ser utilizados como buenas prácticas en principio y como regulación en no muy largo plazo. Y para resaltar este punto, hay dos cosas que quiero destacar: que este año les mostré información publicada por el TCFD sobre el avance de reportes de información relacionada con el clima, recopilada sobre el año pasado, el 2023, sobre la información del 2022, y este mismo año decidieron otorgarle esa responsabilidad a la Fundación IFRS. Es decir, el monitoreo del avance de este tipo de información no va a ser más una tarea que va a llevar el TCFD, sino que se van a dedicar a seguir estableciendo estándares y ayudando a las organizaciones a incorporar esta información en su información corporativa. Y el monitoreo de este tipo de reportes a nivel mundial lo va a hacer la propia Fundación IFRS. Y otro tema para destacar la importancia de por qué es importante llevar a cabo esto: este año, hace poco también, Brasil firmó un acuerdo para que los NIF S1 y S2, estos nuevos estándares que salieron este año, empiecen a ser obligatorios para aquellas organizaciones que cotizan en bolsa. Es decir, las regulaciones en la temática son inminentes, y va a haber que estar actualizado para llevar la vanguardia en esta temática, que encima en la región, como vimos antes, no estamos muy avanzados, y es algo que deberíamos tener más presente. Y con esto cerramos el TCFD como marco teórico, lo que queríamos mostrar, pero tampoco vamos a ahondar mucho para no sacarles mucho más de su tiempo. Es un buen ejemplo de una buena práctica, que son difíciles de encontrar, como dijimos, en la región en español, porque no hay mucho avance en la temática hoy en día. Pero sí, el reporte de BBVA, que nos pareció que es un muy buen reporte, muy bien redactado, no cumple con la idea de que se tiene que publicar justo con la información financiera, pero sí tiene un reporte por separado, pero está muy bien armado. Y queríamos mostrar como buena práctica, recomendamos a los que quieran interesarse en la temática y bajar a tierra todos estos conceptos de qué implica tener un reporte de esta temática. No es mucho más difícil que armar un reporte corporativo normal, solamente hay que tener un par de consideraciones extra, porque la idea es comunicar a los inversores lo que a ellos les parece relevante. En teoría ya deberían estar todos estos temas incorporados en el sistema de gestión y de reporteo anual, pero armarlo es algo que lleva su tiempo, lleva su conocimiento, y esta es una muy buena guía para decir cómo se puede armar. Y nos pareció muy importante para la lectura en general, porque los inversores tienen distintos tipos de requerimientos sobre cuando tratan de meterse en la información de una empresa. No siempre les interesa toda la información de una, sino que quieren conocer algunas temáticas en general. Ellos presentan como especie de resumen ejecutivo 10 hojas donde presentan cada uno de los 4 ejes del TCFD,
por separado, tratando de resumir la información, y luego tienen todo su reporte bien extenso sobre si uno quiere entrar en profundidad en cada una de las temáticas. Pero pueden ver acá cómo tienen primero el modelo de gobierno, que es lo que engloba más, porque es lo que encuadra todos los demás ejes del TCFD, cómo se compone el consejo de administración, quién es la administración y la gobernanza de la organización. Luego tienen la estrategia con sus 3 ejes o objetivos que quieren lograr en el mediano y largo plazo, y distintos aspectos de cómo pueden llegar a esto. Luego tienen la gestión de riesgos, donde muestran todo un panorama de su política de riesgos, cómo llevan a cabo todo este proceso, qué riesgos fueron encontrados en cada uno de estos temas. Y finalmente las métricas y objetivos por cada uno de los riesgos para tratar de mostrar su desempeño y su avance en pos de cumplir eh, con esta temática. Y luego tienen obviamente su introducción y todos los aspectos bien desarrollados uno por uno. Pero bueno, como nos excedimos ya de tiempo, Sí. damos por finalizado y abrimos a preguntas y respuestas. Sí, este documento, digamos, lo tienen, es de acceso público, si lo buscan en internet está, por si lo quieren ver. Y creemos que está bastante bien armado para que lo tengan como guía y que ellos lo vienen haciendo hace varios años. Entonces, nada. Bueno, sí, vemos que hay unas cuantas preguntas. Muchísimas gracias a Adrián y Milena por tan detallada información. Con mucha seguridad la información que se ha dado será de gran utilidad para todos los participantes. Varias de las preguntas que se han hecho han sido respondidas a lo largo de la presentación, pero algunas de las preguntas que nos gustaría como hacer énfasis son las siguientes. Nos preguntan, por ejemplo, ¿el TCFD pide que los cálculos de huella de carbono sean verificados? No, no es parte de las recomendaciones del TCFD. Obviamente, como principio, está que la información sea fiable y verificable. Debería poder ser verificado y genera más transparencia y más confianza aquellos que sean verificados, pero no es obligatorio. De por sí el TCFD es un marco voluntario, con lo cual no pueden pedir que la información sea verificada como obligatoria. Correcto. También nos preguntan qué inclina a las empresas a alinearse a un estándar y no a otro. Por ejemplo, escoger el TCFD y no el SASB. Em, Eso es una decisión interna de cada empresa que imagino que habrá sus motivos de temas de costos, de si la información la tienen organizada ya internamente de una manera más cercana a un estándar u otro, de presión de los grupos de interés, de si quieren, por ejemplo, en la región es más común usar estándares tipo GRI y SASB que TCFD porque entendemos que los inversores institucionales no son tan grandes como en otras regiones y no hacen una presión tan fuerte, con lo cual estos estándares que piden tratan de alimentar la información de los inversores, no tienen tanta presión, sino hay más presión del público, de los consumidores, de que informen este tipo de información, pero es una decisión que toma la empresa y queremos resaltar que los estándares, hasta ahora no encontramos 2 estándares que sean incompatibles, que se tenga que hacer uno sí y el otro no, y no suele ser tanto más complicado una vez que uno tiene un reporte medido con cierta metodología, agregar otros. Obviamente a veces por temas de facilidad es más fácil empezar por uno e ir agregando, pero no es tanto más complicado. Gracias, Adrián. También nos preguntan, ¿existe un mínimo de recomendaciones que deben implementarse para emitir un reporte respecto al TCFD? Em, No no, hay en un principio. mínimo, claro, digamos, mientras se respeten los principios que comentaba Adri al principio, bueno, valga la redundancia, mientras se respeten esas cuestiones y sí se muestren los 4 grandes ejes, que es gobernanza, estrategia, la gestión de riesgos y las métricas, digamos, después no da especificaciones técnicas concretas sobre cómo se tiene que presentar, sino que eso, justamente al ser voluntario y al ser más que nada un documento de recomendaciones de cosas evaluadas, no hay un mínimo o requisitos tan específicos.
Gracias, Milena. Nos preguntan también respecto al análisis de escenarios de riesgos climáticos, ¿existe algún tipo de software o programa que permita realizar dicho análisis de escenarios? En cuanto a riesgos climáticos, que yo conozca específicamente no, debe haber seguro. Normalmente todos se basan como en la misma metodología de matriz de riesgos, como puede ser, por ejemplo, si buscan la matriz RAM, que justamente tiene en cuenta todo tipo de impactos posibles, o sea, riesgos eh, ambientales, sociales, económicos, con la comunidad. eh, digamos, eso seguramente haya software que esté armado y se puedan simular. Sí, es tener mucho cuidado con cómo esté armado el software, porque siempre tiene sus limitaciones y como depende de muchísimas cuestiones, de contexto, de regulaciones, digamos, siempre va a ser imperfecto. Mismo sucede con los software de medición de huella, digamos, tienen como su alcance limitado, entonces se pueden usar como guía, pero bueno, tengan cuidado, digamos, al momento de utilizarlos, que les aplique, digamos, o que les sirva realmente. Correcto. Y una última pregunta, ¿qué otras metodologías existen para implementar el tema de riesgos climáticos? De Me- metodologías, digamos, todos los estándares que puedan encontrar, que se hablen, como comentó Adri, digamos, ahora que se está migrando a estos nuevos documentos, nuevos estándares. SASB tiene también el tema de gestión de cuestiones climáticas, si bien habla de todo tipo de gestiones y posibles impactos financieros. Eh, digamos, la verdad es que hay bastante. Después, ahora, cuál conviene más, va a ser decisión de cada organización. No hay una que sea mejor que otra. Mismo pueden no seguir ninguna directriz específica, sino realizar mediciones propias. Como dijimos antes, es algo que está en constante cambio y, eh, y hay muchas versiones que son muy similares. O sea, van a ver que si empiezan a ver los documentos y directrices son muy similares y las metodologías pueden variar, pero la raíz suele ser más o menos la misma. Así que, digamos, ya con tener un poco de conocimiento de estas cuestiones que hablamos hoy, si empiezan a ver otras metodologías, van a ver que muchas cosas coinciden, que justamente es este tema de gestionar, o sea, de medir, gestionar lo mejor posible y que sea parte integral de la gestión de la organización. Muchísimas gracias, Milena. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado este taller. Les agradecemos nuevamente, Milena y Adrián y a SMS Latinoamérica por participar en este taller y le agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por participar Ya. y hasta luego.